Le paso la batuta ahora a Marcela y de una vez le doy las gracias por la invitación a ser parte de esta importante sesión de paneles y el gran trabajo que está haciendo Safe Democracy. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a todos los ponentes. Muchas gracias, Javier. Bueno, pasemos entonces a la última mesa. Muchas gracias a todos los que han permanecido aquí durante todo este largo ejercicio que se ha prolongado más de lo planificado. Le voy a dar la bienvenida al licenciado Arturo Núñez, mexicano, economista con experiencia política, administrativa y laboral en la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Federal Electoral, la Cámara de Diputados Federales, el Senado de la República, la Gobernatura de Tabasco y la Presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, todos en México. Consultor en materia político-electoral en diversos países de América Latina por parte de la ONU, UIT Internacional y la OEA, con actividades docentes y académicas en el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Nacional Autónoma de México. Conferencista en diferentes instituciones de educación superior en México, en diversos países de América Latina y en España. Preside actualmente el Instituto de Política y Gobernanza C y es miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy. Bienvenido, Arturo. Gracias. Arturo, ¿tienes apagado tu micrófono? Muchas gracias, Marcela, a ti y a todos los concurrentes a este importante evento, y agradezco a Safe Democracy la invitación y vuelvo a apelar a tu amable disposición y a la de los asistentes por si rebaso el límite de tiempo otorgado, pero sistematicé la reflexión y por más que traté de recortarla, no lo logré. Pero me corresponde hablar de globalización y democracia. Leo el documento. Apenas hace un poco más de 30 años, la caída del muro de Berlín en 89 y la disolución de la Unión Soviética en 91, con el consecuente derrumbo del comunismo en los países de Europa Oriental, aunadas a las transiciones democráticas registradas en un gran número de países del sur de Europa, de América Latina y del este de Asia, la democracia se levantaba como el régimen político triunfador en el desarrollo histórico de la humanidad. 3 décadas después, en el mundo occidental, la crisis de la democracia es un tema relevante en el debate político, y más aún, el retroceso tanto en la calidad de las democracias consolidadas como en la viabilidad de muchas de las democracias recién instauradas constituyen un problema real y grave sobre su situación actual y sus perspectivas. ¿Qué fue lo que sucedió durante los últimos 30 años para que del momento democrático en la historia mundial se pasara al momento populista? Desde luego ocurrieron muchas cosas, tanto en la política, que ampliaron y profundizaron en muchos la desafección por la propia política y los políticos, como en la economía. Por lo que atañe a las democracias realmente existentes en los ámbitos territoriales de los estados nacionales, la complejidad de las mismas tiene que ver con un largo inventario de causas y problemas. Cito algunas: declive de las ideologías y los proyectos nacionales integradores, demandas específicas de reivindicación de una amplísima gama de identidades a cargo de grupos de la sociedad civil y movimientos sociales, pérdida de las fracturas sociales, por ejemplo, capital y trabajo, que alineaban los referentes de la lucha política, prevalencia de las emociones sobre las razones en los electores, cuestionamiento contra las instituciones representativas y la representación misma, promesas electorales incumplidas, expectativas sociales que desbordan las capacidades estatales reales, casos frecuentes de corrupción, desigualdad social y pobreza acentuadas, crisis de los partidos políticos y, en consecuencia, de los sistemas de partidos, desarrollo de la política espectáculo vía escándalos recurrentes, surgimiento de organizaciones partidistas atrápalo todo,
tendencias a la partidocracia por encima del estado de partidos, emergencia de outsiders y líderes carismáticos que cada vez en mayor medida personalizan la política a partir del desarrollo tecnológico, vertiginoso de los medios de comunicación social, desafíos inéditos procedentes de redes sociales vinculadas a las TICs y más específicamente a la revolución digital y a la inteligencia artificial. La inmediatez y la simultaneidad en los flujos de información a tiempo real, así como la creciente desaparición de las fronteras entre lo público y lo privado, modifican comportamientos sociales y políticos y llevan al desgaste de las fuerzas políticas en el poder, sean del signo ideológico que sean, y más gravemente, llevan al desencanto con la democracia misma. Así pues, la crisis de la democracia tiene múltiples orígenes y se manifiesta de muy diversas maneras, pero la gran novedad de nuestro tiempo son lo que Tzvetan Todorov denomina los enemigos íntimos de la democracia, que proceden y se desenvuelven a su interior. Asimismo, han surgido tendencias en todo tipo de sociedades y entre fuerzas de signos diferentes que postulan una modalidad de democracia diferente, la denominada iliberal, en la cual se pretende desvincular de las reglas democráticas los valores y las instituciones que le son consustanciales. Ha resurgido así el populismo, sea de derecha o de izquierda. En lo que atañe a la economía, las crisis financieras recurrentes en muchos países, los efectos tequila, tango y samba en América Latina, la de las hipotecas en Estados Unidos que dejó 8 millones de personas sin vivienda, la griega sobre deuda soberana, la del corralito en Argentina, por citar alguna de las más relevantes, que si bien tuvieron causas nacionales específicas, expandieron sus efectos recesivos en el contexto que Joseph Stiglitz ha denominado el malestar en la globalización. Las consecuencias de estas transformaciones han llevado al surgimiento de movimientos sociales y de partidos políticos que se proclaman altermundistas o claramente antiglobalización, que han enarbolado como consignas el que se vayan todos en Argentina o no nos representan en España, con efectos generalizados en otros muchos países en donde la democracia ha debido responder por problemas que no generó, por lo menos directamente. Hoy las democracias enfrentan nuevos desafíos que provienen tanto de fuera como de dentro de las fronteras del ámbito territorial en que se desarrollan. Asimismo, tales desafíos proceden de los cambios vertiginosos de nuestro tiempo en todos los órdenes de la vida de los individuos y las sociedades, lo que incluye las grandes transformaciones en la propia política y en otras de las grandes categorías en que se divide el universo social, especialmente la economía. Como el ámbito territorial en el cual se desarrolla la democracia, el Estado Nacional enfrenta fuerzas centrípetas y centrífugas que lo ponen todos los días a prueba en su viabilidad y aún en su existencia misma. Las primeras de dichas fuerzas, expresadas dentro de las fronteras territoriales nacionales, se refieren a las expectativas y las demandas crecientes y diversificadas de la sociedad nacional, que exigen la descentralización del poder que detenta el Estado, en tanto que las segundas, correspondientes al ámbito externo, presionan al Estado Nacional hacia formas de integración política y económica supranacional y de desterritorialización de las actividades productivas mediante flujos de información, dinero, bienes, servicios y personas en el marco de la globalización. Es para ello que para unos el Estado Nacional es demasiado grande para gestionar lo subnacional, lo regional y lo local, en tanto que para otros es demasiado pequeño para gestionar los desafíos globales de nuestro tiempo, sean los ámbitos económico, financiero, climático, energético, sanitario o migratorio, entre los más relevantes. La globalización
sobre todo la de los dos circuitos que fluyen por la red a tiempo real, los de la información y el dinero, así como la segmentación de la producción manufacturera a través de la fábrica mundial, estructuran una economía desterritorializada que representa un enorme desafío para las democracias y los gobiernos nacionales, cuyos ámbitos de acción son territorios delimitados por fronteras específicas. De la desarticulación entre la existencia de una economía global y la no existencia de un gobierno global, que por lo demás solo sería posible a muy largo plazo respecto de su viabilidad real y que puede no ser deseable, resultan democracias nacionales que cada vez menos pueden responder a las demandas populares para las cuales no están preparadas ni disponen de los recursos necesarios para atenderlas debidamente. Surge así el declive del estado de bienestar y una injusta distribución del trabajo político en la que los expertos en finanzas o en economía toman las decisiones fundamentales para los mercados globales y nacionales en sus oficinas en los centros hegemónicos, sin estar expuestos ni tan siquiera a la mirada pública, mucho menos al control y evaluación democráticas. En tanto que el político que en su país busca el voto popular para ocupar un cargo de representación, está sujeto al escrutinio público y debe rendir cuentas y, de ser ungido como gobernante, debe ejecutar las decisiones de los expertos en las que no participó y defenderlas públicamente. Hoy, por lo menos dos formas se manifiesta la globalización. Una, la pactada, que se concreta en tratados bilaterales o multilaterales relacionados con derechos humanos, comercio u otras muchas materias que norman las transacciones internacionales o transnacionales. Y la globalización salvaje, que se caracteriza por su desregulación y su supuesta sujeción a las fuerzas libres del mercado, que desembocan generalmente en la especulación, lo que ocurre típicamente en un gran segmento de los mercados financieros. Es en las crisis económicas cuando se pone de manifiesto más claramente la impotencia de la política, ya que si bien toma decisiones para enfrentarlas, suele generar con ellas malestar y desencanto a la democracia, al aplicar los recetarios ya conocidos de los programas ortodoxos de estabilización económica de corte neoliberal y las medidas de rescate de los sistemas bancarios en las debacles de los mercados financieros. Como bien ha escrito el español Fernando Vallespín, cito, la política se ha convertido en red salvadora de la economía, pero no en su auténtico tutor. Fin de la cita. Esto ocurre en detrimento de los niveles de bienestar de la población y su consecuencia lógica, la pérdida de consenso político en el cuerpo social, que tiende a votar contra los partidos en el poder, sean del signo ideológico que sean, y a favor de opciones extremas, populistas o de franco perfil autoritario, que ofrecen soluciones supuestamente fáciles para los difíciles y complejos problemas de nuestro tiempo. Para que la democracia triunfe sobre esas opciones extremas que la desafían, se ha de replantear la relación de la política y el derecho con la economía, para retomar su contribución con una lógica diferenciada a la mejor toma de decisiones que reivindiquen a la vez a la propia política, al derecho y a la economía misma en aras de acrecentar el bienestar para el mayor número de personas. Al respecto, la política tiene que hacer uso de su diferencia específica, a la cual hizo referencia David Easton cuando conceptualizó que, cito, la política es la única actividad capaz de asignar valores en una sociedad con sentido de autoridad. Fin de la cita. Distinta, por lo tanto, de la racionalidad exclusiva del mercado sustentada en el análisis del costo-beneficio y la rentabilidad. Cuidando las tentaciones populistas y o autoritarias,
La lucha en defensa de la democracia tiene un frente internacional. De lo que se trata en forma prioritaria es que desde los organismos y mecanismos multilaterales especializados, el G20, uno de los más relevantes para propósitos económicos, recompuestos en lo que se requiera, se someta a regulación los sistemas monetario y financiero a nivel internacional, a partir de la coordinación y la cooperación de las políticas macroeconómicas de los estados nacionales. Se trata de diseñar una nueva arquitectura financiera internacional, como se viene proponiendo en muchos foros especializados. Para que la democracia vuelva a salir triunfante y haga su parte hoy en la reordenación del mundo, es necesario recordar las lecciones de la historia. A pesar del dogma neoliberal en sentido contrario, en sus crisis, especialmente en sus grandes crisis, el capitalismo requiere al final de las cuentas de la intervención del Estado. La última vez para rescatar bancos, no solo para sacarlas adelante, sino también para mitigar sus efectos más graves en términos de desigualdad social. Con el jurista español Pedro de Vega García, hay que superar las tensiones entre la lógica de la ganancia que orienta la globalización económica y financiera y la lógica de las valoraciones políticas y el interés público que tutelan los estados nacionales. Solo así, efectivamente, se contribuirá a reivindicar a sí mismos la propia política y el derecho, para que junto con la economía promuevan más bienestar generalizado, lo que contribuirá a consolidar la democracia como futuro de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Arturo.